Muy buenas amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51. Bueno familia, ¿a quién tenemos aquí? ¿Quién es este señor con aspecto francés del siglo XVIII? Pues este señor es nada más y nada menos que Philippe Boissy. Perdona, mi francés es un poco cutre, pero bueno. Claro, llegamos a este punto, estará usted con cara de, claro, Philippe Boissy, conocido mundialmente. Nadie sabe quién es este señor, o muy pocas personas saben quién es o quién fue. Pero este señor era muy conocido en su época, en el siglo XVIII. Digamos que está hoy en Arcadia Zona 51, aquí y ahora, no porque haya sido francés, cartógrafo, que fue cartógrafo o haya nacido en el siglo XVIII. Este señor estudió en la Academia de Ciencias y no solo eso, sino que además fue uno de los mejores cartógrafos que ha tenido la historia. Seguramente que si yo le hablo de Piri Reis, sepa usted quién es. Pues este señor, digamos que es el Piri Reis del siglo XVIII. Este señor hacía ni más ni menos mapas de lugares que nunca había visto. Y usted dirá, pero bueno, Jero, vamos a ver, ¿cómo va a hacer mapas de lugares que no había visto? Pues sí, Philippe Boissy desarrolla, un momentito que vamos a poneros por aquí el nombre, cómo se escribe, por si lo queréis buscar. Digamos que desarrolla un aspecto teórico de la cartografía ciertamente peculiar. Veréis, este hombre era un gran observador, una época en la que Francia era colonial y empieza a hacer mapas extraños, pero muy extraños, mapas en los cuales nadie sabe qué es lo que allí había, porque los barcos literalmente no se podían acercar. Eran zonas en las que había mucho hielo o zonas en las cuales, digamos, que la proximidad de los barcos de vela antiguos era francamente peligrosa. Y sin embargo, Philippe Boissy empezó a hacer mapas de aquellos sitios que no veía. Veréis, os voy a poner un ejemplo. Philippe Boissy concretamente dibuja este extraño mapa, crea este extraño mapa. Claro, al principio quizá usted no identifique mucho, pero si yo le empiezo a dar pistas, le puedo decir, por ejemplo, vamos a marcarlo, van a ir apareciendo las marcas, que esta parte que aparece primero es la península de California, esto es Nuevo México, esto por supuesto es México, esta zona de aquí son los Grandes Lagos, por aquí está Terranova y por supuesto pues la península de Labrador, que es esta zona de aquí que ha aparecido marcada. Pero había una parte que nunca se había investigado y es, fíjese, vamos a hacer un pequeño zoom para que lo vea, y es toda esta zona que va a aparecer marcada en este momento. Toda esta zona de aquí. Debido a la gran cantidad de hielos que había, pues no se podía cartografiar y sin embargo Philippe Boissy hizo un mapa, que es más concretamente toda esta zona de aquí, que apareció marcada, es la zona de los hielos. Pero no lo hemos traído aquí para saber de este extraño cartógrafo, porque dibujase, bueno, pues Alaska y por supuesto el estrecho de Bering, que nada en aquella época se sabía sobre él. Boissy teorizaba sobre el estrecho de Bering que está situado aquí, concretamente, el circulito amarillo. Y por supuesto dibuja Alaska con una precisión maravillosa para lo que él sabía, que es esta que ha aparecido aquí. Él desarrolla lo que se llama la cartografía moderna teórica, que hoy en día se sigue utilizando, pero es que Boissy, este tipo, se atreve, digamos, con algo muy serio, y es la Antártida. Antártida era terra ignota. Siempre lo ha sido hasta, digamos, prácticamente el siglo XIX, más o menos, cuando empiezan los primeros exploradores a decidirse a adentrarse en la Antártida. Vamos a ver qué es lo que hace el señor Boissy. Él coge la Antártida, este mapa, y lo mantiene en blanco. Mantiene en blanco, se sabía muy poco, los barcos no se podían acercar mucho. De hecho, la mera proximidad del Cabo de Hornos, que es esta zona de aquí, era bastante compleja, y acercarse allí era muy peligroso. Y se sabe, y Boissy sabe, y es muy consciente de que concretamente
toda esta área que va a aparecer marcada, toda esta zona de aquí, era consciente de que allí había un enorme macizo de hielo. Se habían observado muchísimos hielos. Los barcos pues, no se atrevían a acercarse porque sabían que ahí no había prácticamente nada que les interesase. Pero Philippe Bachet, como dice muy bien, si yo he sido capaz de dibujar Alaska, de dibujar el estrecho de Bering, me voy a atrever con lo que ahí tenemos. Y el señor Bachet empieza un proceso de investigación y él hace y llega a la conclusión de que la Antártida es exactamente así. Claro, fíjese usted que este hombre no solo recurre a la observación, de hecho en algunos lugares del mapa dice posibilidad teórica. Parece ser que bebe de otras fuentes, tampoco sabemos exactamente de qué fuentes bebe para elaborar este mapa sin hielos de la Antártida. Este mapa, si no me equivoco, creo que está colgado actualmente en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es un mapa en el que vemos que Philippe Bachet, bueno, pues nos ha colocado una extraña zona libre de hielos y es toda esta zona que va a aparecer marcada en rojo. Esta zona es, según Bachet, inexistente. Según Bachet no, esta zona pues no existe, esta zona es inexistente. Claro, es curioso porque cuando empezamos a conocer los mapas que nos entrega NASA, que se sabe sobre la existencia de zonas libres de hielos dentro del interior de la Antártida, observad lo que ocurre cuando NASA desarrolla este mapa sin hielos de la Antártida. Concretamente, este es el mapa que en su momento NASA desarrolla. Este mapa de aquí, y en él, como pueden ver, no hay unas zonas libres de hielos, pero NASA afirma o identifica como que a ciertas alturas puede existir claramente zonas libres de hielos. Puede existir. Ellos dicen que bueno, que efectivamente ahí puede haber, debajo de unos puntos en concreto, debido a su altitud, pudieron existir zonas libres de hielos, debido principalmente a que en un momento concreto de la historia la Atlántida se deshiela por cuestiones, digamos, climáticas, suben las aguas y estas zonas que hemos marcado quedan libres de hielos, quedando pues en suma todo ese continente como este señor nos indicaba. Philippe Bachet hace una observación y se da cuenta de que la Antártida debería ser exactamente como él nos indica en este mapa que tenéis ahora mismo en pantalla. Él hace una especie de trabajo teórico sobre lo que allí debe haber y efectivamente acierta, porque lo que conoce NASA sobre esa zona tiene un gran parecido sobre lo que pudo llegar a existir de la altura de las aguas cuando la Antártida se deshieló en un momento remoto. Pero la pregunta es, o una de las preguntas es, ¿de quién bebe Philippe Bachet? ¿Quién es el que le entrega o de quién? ¿O en quién se inspira? Algunos dicen que se inspira en el propio Piri-Reis, otros dicen que de antiguos mapas que existieron. Parece ser que hay una serie de puntos que nos indican o nos llevan a pensar de que no solo era un cartógrafo bien informado, no solo era un cartógrafo teórico, sino que alguien le entregó una información muy precisa de lo que debajo de los hielos de la Antártida había. Y de aquella información precisa sacó, ni más ni menos, que este increíble mapa que en estos momentos se encuentra, como hemos dicho anteriormente, en el interior de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Otro de los muchísimos misterios que nos entrega este maravilloso mundo en el que vivimos. Ciertamente yo he tenido la oportunidad de ver algunos mapas donde nos muestran una zona libre de hielos en la Antártida. La pregunta es, ¿quién, cómo y de qué manera? ¿Cómo bebe esta gente o de qué bebe esta gente? ¿Qué tipo de información reciben para llegar a conclusiones de este tipo?
Cartógrafos célebres hemos tenido muchos, desde el propio Mercator, Piri Reis y ahora, por supuesto, Philippe Boichet. Os adelanto que intentaremos hablar más adelante de otro increíble mapa que tuve en su momento la oportunidad de ver, mapa bastante desconocido en el cual se muestra la parte norte del planeta totalmente libre de hielos en un punto muy concreto, como que aquella persona que lo dibujó o que lo teorizó sabía que algo allí también existía. Así que, amigos, vamos a dejarlo en este punto. No quiero alargar más el vídeo y simplemente pues espero que os haya gustado. Por favor, si es así, os pedimos que nos dejéis pulgar arriba, os suscribáis a nuestro canal y compartáis con vuestros contactos y amigos para que esta familia del misterio siga creciendo. Recibid un saludo enorme de todo el equipo que formamos Arcadia Zona 51. Buenas noches.